El título de la charla, o de lo que me pidieron que hablara, fue de evaluación de tecnologías sanitarias, qué hicimos y qué nos falta hacer. Y como uno, básicamente esto lo podría ver como un proyecto, como cualquier proyecto que uno encara, me parece que para poder responder esto uno debiera responder estas tres preguntas: ¿por qué, para qué y cómo? En relación a evaluación de tecnología, el por qué es básicamente respondernos cuál es el problema que nos motiva a discutir la evaluación de tecnología como herramienta para toma de decisiones en salud y eventualmente la creación de una agencia. Básicamente el por qué es porque los costos continúan en aumento y esto no se correlaciona con los resultados. La segunda pregunta, para mí la más importante, es respondernos para qué, es decir, cuál es el fin y qué pretendemos de la evaluación de tecnologías sanitarias. Y uno podría identificar algunos para qué: favorecer la incorporación y cobertura racional de las tecnologías, reducir inequidades y mitigar el impacto de la sobre- y de la subutilización inadecuada, y finalmente responder el cómo, que es de qué manera uno va a intentar alcanzar el para qué. La agencia sería un cómo, o la Conetec sería un cómo, básicamente con procesos transparentes y formalmente definidos y donde estén participando todos los actores relacionados. Como la charla se dividía en qué hicimos y qué nos falta hacer, en relación a qué hicimos, creo que empezamos mal. Empezamos poniendo el carro delante del caballo, discutimos mucho sobre cómo habría que hacer lo que todavía no sabemos para qué lo queremos, ¿sí? Y entonces se presentó en 2016 el primer proyecto de ley que presentó el doctor Lemus y terminó generando un dictamen de mayoría con la creación o proponiendo la creación de una agencia nacional. Después también quedó un dictamen de minoría con la propuesta de la creación de una agencia federal. Tuvimos en 2017 la resolución 370 de la superintendencia, en la cual obligaba o invitaba a todo aquel productor de tecnología que quisiera incorporar una tecnología al PMO, a la cobertura, a hacer la presentación. Seguramente hay gente de la industria participando y todos sabemos el trabajo que significó armar y presentar, digamos, el manual del usuario, y yo no conozco la tasa de respuesta que tuvieron los productores, pero me parece que se acerca bastante a cero. Y por último, en 2018 se creó la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías, lo cual a las luces parece una muy buena propuesta, que era un puente hasta que llegara la agencia. Pero claramente todo esto es el cómo vamos a dar respuesta desde la evaluación de tecnología, y los ejes son básicamente si debiera colgar del Ministerio de Salud o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, si la agencia debiera intervenir antes, durante o después que ANMAT defina el registro sanitario, cómo debiera estar constituido el directorio, cuántos miembros, si debiera ser elegido por el presidente, por concurso, etcétera. ¿Cuáles son los conflictos de intereses? De hecho, en el proyecto de ley, el único conflicto de interés formalmente definido es que los miembros del directorio no hayan tenido participación patrimonial en un productor de tecnología, lo cual parece bastante poco. Y tenemos también la discusión de cuántos miembros tiene que tener la comisión técnica consultiva y si tiene que haber representantes de la CGT o no, si tiene que haber representantes de los pacientes o no. Es decir, todo el tiempo hasta ahora hemos discutido el cómo. Y entonces uno diría, ¿y qué nos falta hacer? Yo lo cambio por qué deberíamos hacer, y es poner las cosas en su justo orden. Así como primero hay que responder por qué, después para qué y después cómo, no empezar entendiendo para qué queremos una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, claramente nos puede llevar a tener una agencia que no queremos o que no necesitamos. Y me viene a la mente un ejemplo que uso bastante, que es esta conversación de Alicia y el gato en Alicia en el País de las Maravillas, que le dice: maestro, ¿qué puerta tengo que abrir? El gato le responde: mira, esto depende de dónde querés ir, la verdad que no sé, y entonces todas son iguales. Claramente, si no discutimos qué es lo que pretendemos obtener de una agencia de evaluación de tecnología, podemos llegar a tener, probablemente por azar, la mejor de las agencias, o en las mismas situaciones la peor, y que esto no sirva más que para profundizar inequidades. Y entonces me parece que lo que deberíamos hacer es focalizarnos en el para qué, ya hablamos, para que la incorporación y la cobertura tenga algún grado de racionalidad, para reducir inequidades. A mí me gusta mucho hablar del sistema de salud como las colas del aeropuerto, cuando uno va a hacer el trámite para que le sellen el pasaporte. Hoy en Argentina
hay colas, sector público, obras sociales y prepagas. En la cola de obras sociales te avisan que en realidad hay subcolas, obras sociales nacionales, provinciales, universitarias, Fuerzas Armadas, etc. Y el gran problema es que dependiendo en qué cola entras, no se tarda más en que te sellen el pasaporte, sino que en muchas de las colas no te lo sellan. Y eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué deberíamos hacer? Claramente deberíamos empezar por debatir todos los que vamos a estar de alguna u otra manera involucrados en las decisiones que se tomen, los pacientes, los financiadores, los productores de tecnología, los prestadores, poder conocer cuáles son las expectativas de cada uno, los intereses, qué incertidumbre le genera a cada uno de los actores la creación de una agencia y propuestas. La verdad que estaría interesante que cada uno pudiera plantear de manera honesta qué está dispuesto a ceder para encontrar algo que sea algo que favorezca el bien colectivo por sobre los intereses individuales. Debiéramos de una vez por todas concluir que, ya lo dijo la OMS y está ahí en una placa roja de crónica, que no hay manera de cubrir todo para todos. La buena noticia es que no hace falta y que el acceso a determinadas prestaciones puede ser perjudicial para la gente. Debiéramos discutir cómo hacemos para reducir las colas y que más allá de en qué cola te tocó entrar, lo que el sistema deba garantizar es el acceso en función de la necesidad y discutir que más no siempre es mejor y que por más que yo acceda a determinadas prestaciones, puede haber un momento en donde el beneficio no solo no mejore, sino que incluso pueda ser perjudicial para la gente. Cada vez que hablamos de incorporar algo a la cobertura, de hecho tenemos tantas leyes que han definido incorporaciones al PMO sin que ningún legislador se haya preocupado por de qué manera lo vamos a financiar, lo que tenemos que entender que cada vez que incorporamos algo a la cobertura, que sería el ejemplo de meter alguna ropa más en esa valija, o aumentamos el tamaño de la valija, y esto es mayor presupuesto, o sacamos ropa de la valija, y esto se llama desinversión. Hay una tercera opción que se llama hipocresía, y esa es la que debiéramos intentar, los que tenemos alguna posibilidad de intervenir sobre las decisiones, evitarlas. Lo que no debiéramos olvidarnos es este libro que escribió la OMS, Tomando decisiones justas hacia la cobertura universal en salud, que definió que hay al menos estas dos, hay otras tantas, decisiones que se consideran inaceptables, por ejemplo, expandir la cobertura para intervenciones de media o baja prioridad cuando todavía no se alcanzó la cobertura universal para intervenciones de alta prioridad, y entonces haciendo el juego con la pirámide de Maslow, podríamos charlar de dos tecnologías que debieran estar en la base de la pirámide y que son costo efectivas, realmente muy costo efectivas. La Red Arets hizo una publicación muy interesante y descubrieron que el agua potable y las cloacas parece que son costo efectivas. 15% de la población en Argentina no tiene agua potable y 40% no tiene cloacas. Que en ese contexto definamos cubrir Spinraza es al menos para replantearlo como sociedad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, básicamente, hablo del IMSET, del Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación de Tecnologías de la Facultad de Medicina de la UBA. Definimos que una manera de poder de a poco mejorar es teniendo gente cada vez más capacitada y creamos la carrera de médico especialista, que el 31 de mayo tuvimos el orgullo de que egresara la primera camada y ahora en junio empezó la tercera. Y hacemos evaluaciones de tecnología. Creo que claramente nos falta no solo difusión, sino interacción en red con los otros grupos que también están trabajando. Y la pregunta, la sensación que tengo, yo cuando era chico me gustaba ver Batman, había un personaje que se llamaba El Acertijo, y me acuerdo, me quedó muy grabado qué es lo que siempre viene y nunca llega. Y la respuesta era el mañana. Actualizado a la charla de hoy, lo que siempre viene y nunca llega es la ACNET. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad es que si nos vamos a quedar paralizados, nos va a pasar por encima la situación. Yo dirijo una obra social nacional y créanme que es insostenible desde el punto de vista financiero si no tomamos decisiones de fondo. Debiéramos poder discutir si se le debiera dar autorización para comercialización a una droga versus placebo cuando hay standard of care definido. La verdad que eso debiera ser absolutamente inaceptable. Debiéramos pasar de un paquete, como es hoy el PMO, por más que la P sea de programa, en la práctica es un listado de cosas que es obligatorio cubrir, a un programa más parecido a la línea de cuidado de Chile, en donde independientemente de quién pague,
todas las personas con esa patología tienen garantizado por el Estado un acceso en tiempo y forma y de calidad. Debiéramos poder actualizar el PMO utilizando herramientas como la evaluación de tecnologías sanitarias mientras los convertimos en un programa. Podríamos empezar por acuerdos del no, como hizo Colombia cuando arrancó con el IETS, con su Agencia de Evaluación de Tecnología, y podríamos empezar sin por ahí necesidad de convertir esto en una entidad, porque todo nos cuesta, el seguro de catastróficas viene dando vuelta, la agencia viene dando vuelta, parece que lo que requiere un edificio a nosotros nos lleva tiempo. Por ahí lo que podríamos empezar a discutir es regulación de precios según el beneficio comparativo con lo que ya tenemos disponible. Reflexiones finales. Muy bien. La discusión debiera pasar por entender por qué no pudimos hacerlo hasta ahora. La verdad que me parece que sentarnos a discutir, no, ¿y a vos qué te parece? Algo tenemos que encontrar la vuelta de por qué los argentinos no logramos salir de nuestro propio encierro y damos vuelta en la calecita. A muchos se le vienen a la mente cuáles son esos por qué. Lo que tenemos que ponerlo sobre la mesa o aceptar que la situación va a ser como es. La falta de una agencia no es motivo suficiente para incorporar tecnologías que no necesitamos, con impacto muchas veces marginal sobre la salud de la población y a precios que no podemos pagar, y claramente no es obligatorio que cambiemos nada de la situación actual, pero es imprescindible que sepamos hacia dónde vamos por este camino, que es a la catástrofe del sistema de salud con el beneficio para muy pocos, entre los que no están los pacientes. Dos frases para terminar, una de Confucio. Todos saben que Confucio vivió en Argentina, si no, no es entendible esta frase. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Y una frase de Lawrence Peter, que me gustó mucho: si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Muchas gracias.